Nosotros somos el equipo 5 y hablaremos de pluralismo médico. Hola, soy Daniel García y vamos a hablar de la introducción. Las categorías de etnia, raza, clase social y género son usadas para normativizar las relaciones entre los individuos. Esas categorías constituyen construcciones socioculturales que han convertido las diferencias de clase, etnicidad, raza y género en jerarquías de poder, que justifican la posición subordinada de los no blancos, las mujeres y personas en general. La hegemonía se da cuando los intereses de un grupo en particular se convierten en los intereses de otros grupos subordinados. Supone el liderazgo intelectual y moral de un grupo cuyas ideas dejan de ser solamente de ese grupo para pasar a ser ideas de la sociedad en su totalidad. A esto se le llama sentido común. Entonces la hegemonía funciona como un elemento legitimador que permite crear consensos y acuerdos universales en torno a ideas particulares. En las últimas décadas se aprobó legalmente el multiculturalismo y la diversidad étnica de los países latinoamericanos, hecho que propició no solo la legitimación de los derechos políticos de las personas indígenas, sino también el reconocimiento cultural de los estilos de vida de estas poblaciones y su participación en la legislación de la salud como grupos minoritarios. La hegemonía se instala a través del sistema educativo, instituciones religiosas y los medios de comunicación. El modelo médico hegemónico se instruye a partir de los estratos sociales urbanos, y la expansión de este se caracteriza por el desarrollo de un proceso de concentración monopólica en la atención de la salud y por una función cada vez más directa del Estado por el desarrollo de un proceso de profesionalización que puede ser diferenciado en dos etapas: el profesionalismo liberal referido de forma casi exclusiva al médico y una segunda al desarrollo de sus modelos corporativos. Así, el incremento de los programas y acciones de salud para la población indígena se debe considerar de manera prioritaria las situaciones que son la expresión de la diversidad. Es recomendable la reproducción y sistematización de la información para fortalecer la producción y mejoramiento de la salud indígena. ¿Por qué la revolución había sido posible en Rusia y no en Italia? La conclusión fue que en un país como Rusia, en un estado débil que basaba todo su poder en su fuerza, en su capacidad destructiva, distinto a un país de la Europa occidental, en el que el Estado contaba con legitimidad entre los gobernados y con un consenso a su alrededor, esto es, contaba con hegemonía, liderazgo político, moral y cultural de la sociedad. Es por esto que hacer la revolución en Rusia era tan sencillo como atacar al Estado y superar sus fuerzas materiales. Esto se ve ilustrado en la toma del Palacio de Invierno. En cambio, en un país como Italia, en el que el Estado ha logrado una construcción hegemónica a su alrededor, esta lucha había sido mucho más política y cultural, algo que se llamó guerra de posiciones. Todos los caracteres del modelo médico hegemónico están saturados por concepciones ideológicas de una burguesía en ascenso a la que pertenecen la mayoría de los médicos. En 1978, con la oficialización de la atención primaria de la salud, las referencias y los recursos locales para la salud determinan que la medicina alternativa, la medicina doméstica y la medicina educativa son los tres pilares para la salud. Otro punto en el sistema de salud es la participación indígena en el artículo 98 de la Constitución de Guatemala, que esto fue en 1985, que señala que las comunidades indígenas tienen derecho y el deber a participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud. La participación indígena en los sistemas de información demográfica de salud, diseño y la aplicación de indicadores de salud para esta población se ha ampliado desde la constitución de los Censos Nacionales Indígenas de Población y Viviendas de Paraguay. Esto fue en 1981 hasta 2002. Patricio y continuaremos hablando de los modelos médicos. Modelo médico se refiere a la metodología que a partir de determinados rasgos estructurales logran forjar a los mismos, no solo la producción teórica, ideológica y socioeconómica de los médicos, sino también la participación de todos los conjuntos sociales implicados. En este tenemos tres modelos básicos: modelo médico hegemónico, modelo médico alternativo subordinado y modelo médico basado en la autoatención. Modelo hegemónico. Desarrollado por Eduardo Méndez desde finales del siglo XVIII, logra identificarse como la única forma de atender a las enfermedades. Predomina el saber y poder del médico sobre los factores socioculturales o conocimientos del paciente. Las características principales de este método son el biologismo, el ver predominantemente los factores biológicos dejando de lado los sociales del paciente, el individualismo, la eficacia pragmática, que es el tratar únicamente los signos o síntomas independientemente de la etiología de la enfermedad, relación médico-paciente asimétrica,
donde el médico tiene el control absoluto de la situación, y la tendencia a la medicalización de los problemas. El modelo alterno subordinado es totalmente dependiente del paciente para su uso. Estos suelen ser de la medicina alternativa como la herbolaria o acupuntura. Tiene una fuerte tendencia a excluir a otros de su saber y prácticas curativas, como suele ser también en el modelo hegemónico. Entre las características principales de este modelo se encuentran la reciente mercantilización, pragmatismo, asimetría entre curandero y paciente, participación subordinada. Una característica especial de este modelo es que difícilmente se puede sancionar este modelo, debido a la fuerza que toma por la aceptación testimonial de la sociedad. El modelo de autoatención excluye la formación relacionada entre el médico y paciente, basándose en la atención individual. Este modelo supone acciones desde no hacer nada con fines curativos, como por ejemplo dejar de comer grasas o comida chatarra con el fin de bajar de peso, hasta el uso de equipos con complejidad determinada. Esta es la base de los modelos anteriores, siendo de primer nivel de atención, sosteniendo en las funciones no solo curativas, sino también socioeconómicas del propio individuo. Algunas de sus características principales son la eficacia pragmática, tendencia a ver las enfermedades como mercancía, participación simétrica, legitimidad grupal y comunal y concepción basada en experiencias. Buenos días, mi nombre es Jocelyn García Vela y vamos a hablar del Sistema Real de Atención de Salud en México, enfocándonos en las poblaciones indígenas y en la problemática que estos presentan. Y aquí es cuando surge la cuestión de cómo enfrentan las distintas comunidades indígenas la problemática de salud en cuanto a los procesos de atención, salud y enfermedad. Y para esto vamos a establecer lo que es el Sistema Real de Salud, que se entiende por esto el conjunto de respuestas sociales organizadas para hacer frente a la enfermedad, el accidente, el desequilibrio o la muerte. Y entonces seguimos viendo cómo está conformado este sistema de salud. En América Latina, en cuanto a la población indígena, el sistema de salud del Sistema Real de Salud está conformado por 3 modelos básicos, además de la medicina alternativa o complementaria. Dichos modelos son el modelo de medicina académica, científica o moderna, que es la que actualmente vivimos, que es la medicina alopática, etc. El modelo de medicina tradicional, popular o indígena, esta es la que pues las comunidades van adquiriendo generación tras generación. El modelo de medicina doméstica o casera, llamado también la autoatención, y los modelos de medicinas alternativas o complementarias, que en este modelo entra lo que es el naturismo, la acupuntura, la medicina tradicional china, la iridología, etc. Por otro lado, vamos a ver cómo el Sistema Real de Salud, que está conformado por estos 3 modelos médicos, vamos a observarlo o entenderlo que se comportan como un modelo intercultural. Voy a describir ciertos rasgos que se mencionan para que esto quede más claro. Por ejemplo, la población es quien realmente va a asociar los distintos modelos de salud y los va a usar como complementarios. La medicina tradicional y doméstica son los aportes de la comunidad, es decir, los que ellos han adoptado y son los que permanecen en esa área. Sin embargo, la medicina académica proviene principalmente del Estado, es decir, es exterior. Para que sea realmente una interculturalidad armónica, debe de haber acciones de orden económico, técnico-sanitario, cultural, jurídico y político. Y la medicina doméstica o casera es al mismo tiempo el modelo estructural básico y el hogar es el más aculturado por influencia de los otros 2 modelos. Además, la mujer es el agente principal de la medicina doméstica y ella no brinda atención pública, sino solamente es parental y hacia, por ejemplo, los vecinos. Y, por ejemplo, los agentes de la medicina académica y tradicional son terapeutas públicos, son socialmente reconocidos, lo cual va a constituir una oferta pública de servicios. Los terapeutas de la medicina tradicional y académica suelen tener ciertos conflictos o problemas para complementarse, ya que pues como sabemos tienen distintos puntos de vista, distintas opiniones, como en cualquier diferencia tanto cultural como social, etc.
Y también tenemos que en México la medicina tradicional indígena está constituida por una fuerte base de elementos prehispánicos y estos se utilizan como un elemento esencial de curación, entonces por eso ellos están tan apegados a estos modelos y pueden llegar a tener algún conflicto para interrelacionarse, pero el punto es que estos lo logren y de esta manera brinden una mejor atención para estas poblaciones indígenas. Ahora pasamos a analizar la situación de la salud de los pueblos indígenas y sus determinantes sociales. De acuerdo a la información recabada, tenemos y confirmamos que existe un alto grado de vulnerabilidad en la población indígena, que se le llama el predominio de la patología de la pobreza. Esto refleja el alto impacto de padecer enfermedades infectocontagiosas por la misma limitación en accesos de servicios como agua potable, drenaje, etc. Aparte de que tienen una inadecuada alimentación y tienen grados de desnutrición, y esto va a incrementar también factores de riesgo para ciertas enfermedades. También tenemos que la marginación de la población indígena nos lleva a índices más altos de pobreza, ya que existe una falta de trabajo, hay bajos salarios o son muy mal pagados, la mayoría de la población indígena es analfabeta y existe deserción escolar y un perfil epidemiológico donde predominan enfermedades por causas prevenibles. Además, se cuenta con una situación sanitaria muy deficiente que empeora a causa de la discriminación y desigualdad dentro del sistema de salud. Además, tenemos que un 40% de la población indígena carece de acceso a los servicios sanitarios convencionales, por lo que un 80% de estos dependen de los curanderos tradicionales. Además de que se presentan las barreras geográficas, que estas van a impedir que los indígenas tengan acceso a la atención primaria debido a las grandes distancias que tienen que recorrer y la disponibilidad y accesibilidad de transporte. A pesar de que la mayoría de la atención médica es gratuita, los indígenas se ven limitados por los costos del transporte, el alimento, el pagar donde se vayan a quedar, hacia donde se tengan que transportar e incluso por los medicamentos. Además que la ausencia de estos días laborales pues van a representar una amenaza para el acceso a esta atención médica. Y no se diga las barreras culturales que resultan aún más complejas por factores como la comprensión de las prácticas relacionadas con la salud, las actitudes y el contar con un personal médico que comprenda ciertos idiomas de los indígenas, sin dejar a un lado en ocasiones que suelen ser discriminados, lo que los lleva a desconfiar del personal no indígena y con ello a que no acudan a buscar la atención médica que necesitan. Enfocándonos en México, según la Secretaría de Salud del 2001, la desnutrición crónica en niños se manifiesta con retraso del crecimiento en el 44% de la población indígena. La deficiencia de micronutrientes y anemia representa un 36% en indígenas contra un 27% en no indígenas. La esperanza de vida en los indígenas es 7 años inferior al resto de la población nacional. El mexicano Miguel Vacamarín, de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, realizó un muestreo epidemiológico que destaca lo siguiente. En los indígenas es mayor la mortalidad por tuberculosis, así como por diarreas y neumonías. Además, en cuanto a la diabetes, la tasa de mortalidad indígena es casi 40% contra un 20% en no indígenas. Hola, mi nombre es Carla Gómez y vamos a seguir adelante con la presentación. La agenda básica distingue 4 propuestas. El punto A son indicadores convencionales con marcadores étnicos y en el punto B se interesa en el cumplimiento de los objetivos y metas. En el punto C son indicadores de salud culturalmente adecuados que van a abarcar las cosmovisiones y en el punto D son indicadores más específicos de alguna tribu o grupito en particular. Se derivan algunas cuestiones del planteo anterior del punto D que básicamente enfatizan su magnitud y diversidad, pero al mismo tiempo las unen en todo nuestro conjunto social. Y también es importante elaborar informes de salud con los indicadores que resulten muy importantes. Una primera conclusión en general establece que es necesario el esfuerzo combinado intersectorial. Sin embargo, no se cuenta con una buena coordinación y esto hace que no exista una participación indígena uniforme. La siguiente conclusión nos habla de expresar la diversidad, pero también el lado opuesto que sería la desigualdad. Y la última conclusión nos dice que la globalización trajo consecuencias negativas como la migración, morbilidad, mortalidad, pérdida de tierras, etc. Los dos temas principales del siguiente conjunto de recomendaciones son el incremento de la calidad y cantidad de los datos
y los indicadores de salud de los pueblos indígenas. Las 4 líneas de acción de la primera recomendación básicamente proponen brindar conocimiento en temas de salud a los indígenas y ya no tenerlos como algo aislado. En la segunda parte propone incluir la perspectiva indígena en los sistemas de salud y hacerlos parte de, con capacitación a terapeutas indígenas. Y capacitar a los recursos humanos para que actúen como facilitadores interculturales. La segunda recomendación nos sigue hablando sobre la incorporación intercultural, pero más enfocada al sistema que involucra a los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La tercera recomendación menciona el desarrollo económico y social de los pueblos, la cuarta nos habla de incluirlos en los planes de estudio de ciencias de la salud y la quinta los incluye en programas de los sistemas nacionales de salud. La sexta nos habla de involucrar a los indígenas a que participen en acciones de salud de forma efectiva y organizada. El punto número 7 alienta el diálogo con las autoridades sanitarias, valorando las ideas indígenas en cuanto a la vida, enfermedad, equilibrio y tradición. El octavo punto nos da 10 recomendaciones específicas que identifican problemas, promueven soluciones y revisan estrategias para mejorar las condiciones de salud, estableciendo seguimiento y evaluación. La otra mitad de objetivos del punto anterior nos habla sobre apoyo económico, difusión de información, además de hacer efectivas las propuestas y lograr aplicar elementos jurídicos y legales beneficiando la salud de los indígenas y sus tradiciones. Hola, mi nombre es Denise González y yo voy a hablar sobre los avances y la relevancia dentro de las humanidades médicas. Entre 1979 y 1981 se creó IMSS-Coplamar, por sus siglas Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, donde se instalaron 3.025 unidades médicas rurales y 60 hospitales rurales, lo que provocó que el sistema real de salud de miles de indígenas pasara de la coexistencia de la medicina doméstica o casera con la medicina tradicional. En el 2000, la Organización Mundial de la Salud aprobó la táctica de sistemas locales de salud como identificación de modelos mixtos o plurales de atención a la salud. En 1993 y 1997, la Organización Panamericana de la Salud aprobó e implementó la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas, donde ofrecen panoramas de conjunto de la salud indígena, donde se confirma su alto grado de vulnerabilidad y el predominio de la patología pobreza y cómo su relación en enfermedades infectocontagiosas, las limitaciones a los accesos a los servicios médicos, entre otras. En junio del 2003, la Ley General de la Salud fue actualizada, donde dice que el establecimiento de la Dirección de la Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural encargada de la atención de la salud indígena. En el 2006, la Ley del Seguro Social también se fue cambiando y establece que los indígenas tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social en la forma y términos que establecen en la ley. Estos son algunos de los pocos ejemplos que existen para ayudar y promover la salud de los indígenas. Es importante alentar y, si es posible, normar que en las instancias institucionales se establezcan mecanismos para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos de la salud indígena, ya que aún queda mucho por hacer. Mi nombre es Mara Miguel García Coronado y yo les voy a hablar sobre la conclusión. En este trabajo, en la introducción, hablamos sobre diferentes conceptos como lo son clase social, etnia, raza, etc., los cuales a su vez son usados como jerarquías de poder. Además, fue importante conocer los diferentes modelos médicos para así comprender la metodología de tratamiento que va adoptando tanto médico como paciente tras el paso de los años. Y así, de acuerdo a estas características, saber qué modelo estamos empleando. Estos modelos se resumen como una falta de valores en la práctica médica que a su vez se ha ido mercantilizando y comercializando en todo este tiempo, por lo cual se han hecho más eficientes las relaciones médico-paciente. Por último, nos pareció importante recalcar un sistema real de atención en México y qué mejor que enfocarlo en la comunidad indígena. Hablamos sobre un sistema de salud, lo cual es el conjunto de respuestas sociales para hacer frente a un problema.
Además de que este es conformado por los 3 modelos básicos, tiene que estar compuesto por un modelo intercultural. Con esto, en conjunto, tanto Estado como comunidad pueda actuar para contrarrestar las diferentes situaciones actuales como se ha estado haciendo en los últimos años. Gracias a esto, se han implementado leyes y programas para su beneficio, pero como se mencionó anteriormente, aún falta mucho por realizar para seguir mejorando día con día.